Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. Estamos haciendo esta lectura en la que nuestra dinámica va leyendo un capítulo y comentándolo para que te ayude a ti a acercarte al texto de una manera más segura, es decir, de mano de la Iglesia. Porque ciertamente, como nos dice el Concilio Vaticano II, la Biblia debe ser leída e interpretada, entendida, con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, de la mano de la Iglesia, de la mano del catecismo, de la mano de los diversos maestros que ha dejado el Señor en su Iglesia, los distintos sabios que ha dejado el Señor, que ha preparado los doctores, ¿verdad?, de la fe, ¿verdad?, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y tantos otros, los padres apostólicos, los primeros discípulos de los apóstoles que también dejaron escritos muchas de las enseñanzas que ellos recibieron y que a su vez transmitieron a sus oyentes, a sus discípulos también, ¿no? Y de esta manera, pues todo esto llega hasta nosotros y es importante que se mantenga con la misma, digamos, tradición y certeza de los primeros días. Por eso es importante que lo hagamos de la mano de la Iglesia. Pues bien, vamos en esta ocasión a hacer la lectura del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Este capítulo es relativamente breve y rápidamente lo concluiremos para pasar a su comentario. De tal manera que pues vamos a iniciar sin mayor preámbulo. Ya tienes por ahí tu Biblia, tienes tus marcatextos, tienes alguna libreta para hacer anotaciones, tus lápices de colores para subrayar aquello que llame tu atención. Y puedas después releer este texto con mayor detenimiento y pues analizando, rumiando, diríamos, masticando despacito toda la enseñanza de este capítulo para sacar de él todo lo que el Señor verdaderamente te quiere decir a ti, ¿verdad?, junto con toda la Iglesia, que el Señor nos lleva a la verdad, guiado siempre por el Espíritu Santo. Pues bien, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a asistirnos y tomamos nuestra Biblia, le damos un beso porque es Dios hecho palabra y con esta reverencia nos acercamos a ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para que gustemos siempre el bien y podamos gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2 del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios, diciendo: jamás habíamos visto una cosa semejante.
Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores?». Jesús oyó esto y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús: «¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio los tuyos no?». Jesús les contestó: «¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres, y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos». Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron: «¿Te das cuenta de que hacen en sábado lo que no está permitido?». Jesús les respondió: «¿Y no han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la ofrenda, que solo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban». Y añadió: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos ahora a hacer un comentario sobre este Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. Un capítulo breve, pero que también nos muestra a este Jesús que ya vimos en el capítulo 1, muy movido, muy activo siempre, ¿verdad? Y ahora pues nos va a mostrar cómo es esta, esta convivencia de Jesús, los seguidores de Jesús, en el ambiente, digamos ya, de los seguidores del Bautista y del resto de la comunidad judía que habitaba en Galilea. Nos dice: después de algunos días, ¿verdad?, para hacer, digamos, un punto y aparte de lo que nos dice el capítulo 1, nos dice este capítulo 2, verso 1, después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaúm, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús andaba itinerante, ¿verdad?, en los distintos poblados de Galilea, alrededor del lago de Galilea, ¿verdad?, a donde ya no podía entrar porque pues ya habíamos visto que el leproso en el capítulo 1 pues digamos, le había dado mucha fama y entonces ya no podía entrar a las ciudades. Pero después de algunos días regresa a Cafarnaúm y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. El Señor ve que se acerca la gente y antes de empezar a sanar, primero les sana el corazón con la palabra, les sana el entendimiento, dándoles el mensaje de la salvación. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4. Pero como no podían llegar hasta Jesús, a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba, y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, fíjense esto importante, Jesús, viendo la fe que tenían los que llevaban al paralítico, no habla de la fe del paralítico, habla de la fe de los que estaban ayudando al paralítico. Y esto es un
giro muy interesante en cuanto a la fe de los que iban a buscar la sanación de Jesús. Este paralítico quizá no podía hablar, quizá no podía decir o expresar este deseo de ser sanado, pero hay quienes interceden por él. Y no solamente interceden, sino que lo llevan ante Jesús, lo presentan ante él, venciendo todas las, digamos, todas las barreras que había físicas. Quién sabe cómo se habrá puesto el dueño de la casa, ¿verdad? Que aparentemente pues era Pedro, porque dice que estaba en casa. Y entonces, bueno, quitan el techo y por ahí bajan al paralítico, y Jesús, viendo la fe de esos que llevaban al paralítico, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Como el Señor, antes que la sanación física, quiere nuestra sanación espiritual, la sanación de nuestra alma. Para Jesús es más importante la salud del alma que la del cuerpo. Porque el cuerpo, pues el Señor ciertamente que lo puede sanar, pero el cuerpo es algo que vamos a dejar aquí y que, digamos, es nuestro vehículo para pasar por este mundo. Pero eventualmente habremos de dejarlo. Y por la resurrección será restaurado. Pero el alma que es esa parte que no muere, el alma que es esa parte que el Señor sabe que es, digamos, la semilla de la vida eterna. No es el vehículo que nos capacita a la vida eterna, no es el cuerpo, es el alma. Pero el cuerpo, obviamente, como templo del Espíritu Santo, como nos dirá San Pablo, pues es nuestra herramienta para darle gloria a Dios, para mostrar esta determinación de seguir a Jesús. Y entonces Jesús llega y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo llama hijo. Una expresión de cariño, ¿verdad? Una expresión de ternura, una expresión de delicadeza. Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar. Lo pensaron. No dice que lo hayan dicho, que no lo externaron. Simplemente empezaron a pensar: ¿cómo se atreve a decir esto? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pues ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Pero ellos lo niegan, ellos no lo aceptan. Para ellos Jesús era, digamos, una persona, pues hasta cierto punto despreciable, porque él no era un maestro de la ley educado en las escuelas rabínicas de la época. Jesús se sabía que era, pues como sus discípulos, pues una persona de trabajo, de una persona de, digamos, de la clase media baja, podríamos pensar, o que de la clase baja, ¿sí? Que llega y se manifiesta como maestro, y bueno, tiene muchos seguidores. Entonces, pues, digamos que hasta cierto punto, digamos que le tienen una cierta distancia, un cierto respeto, diríamos, entre comillas, y no se meten de lleno todavía a enfrentar a Jesús, pero sí lo piensan. Ya en su corazón dicen: sí lo piensan. ¿Quién es este? Blasfema. Solamente Dios puede perdonar pecados, a menos que Él sea Dios y entonces puede perdonar pecados. Esa parte ellos no la piensan, ¿verdad? Jesús se da cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? ¿Por qué están pensando en su interior eso? Jesús conoce sus pensamientos y ellos, como quiera, no reconocen. ¿Qué es más fácil?, les dice. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: a ver, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Como el Señor Jesús de inmediato certifica sus palabras, diciéndoles: bueno, ¿tú crees que yo no puedo perdonar pecados? Tengo poder para perdonar pecados. Es más, vámonos a lo que puedes ver y palpar. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: a ver, para que veas aquí, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Pues ahora sabrán, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. E inmediatamente aquí, estamos apenas en el capítulo 2 y ya está Jesús declarando, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ha sido enviado a perdonar pecados. Y esto es algo totalmente revolucionario porque pues en la idiosincrasia, en la cultura judía, pues solamente podía Dios perdonar los pecados, solamente Dios podía. Y no solo eso, sino que los hombres para buscar el perdón de los pecados no iban a los fariseos. Tenían que ir al templo y presentar la ofrenda y realizar todo este sacrificio con los sacerdotes, ¿verdad? Pero que ciertamente, de alguna manera, se sometían también a la autoridad del Sanedrín, digamos, de los fariseos, de los escribas, que eran pues los que legislaban allí, ¿verdad? Eran, como quien dice, el departamento de justicia, ¿no? Y entonces aquí Jesús les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico en ese momento se puso de pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios, diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante. Sus detractores quedan inmediatamente pues en ridículo, quedan expuestos, ¿verdad? Jesús no les deja manera de contestar y aún así, en sus corazones, ellos seguían cerrados. Probablemente alguno de ellos, alguno del grupo, pues pudiera haber considerado una conversión. Pero, pues aquí claramente nos dice Marcos, ¿verdad? Desde el capítulo 2, Jesús inmediatamente se expone ante los que eran las autoridades, digamos, religiosas del pueblo, como alguien enviado a perdonar los pecados. Para el pueblo, pues, una gran noticia, ¿verdad? Es una gran noticia porque entonces pueden acudir directamente ellos a Jesús y pedirle que le perdone los pecados, como tú y yo podemos hacerlos a través de ir directamente al representante de Jesús, que es el sacerdote ordenado válidamente, y que tiene el poder por la imposición de las manos que viene de esa transmisión de la gracia y de la unción desde los tiempos de Jesús, desde los tiempos apostólicos. Podemos nosotros ir y con toda confianza, con toda certeza, recibir el perdón del Señor. Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, pues claro, ¿verdad? Y él les enseñaba. Al pasar, cuando iba hacia el lago, dice, al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, es decir, Mateo. Aquí le llama Leví. Mateo es el nombre, digamos, romano, ¿verdad? Que tenía Mateo. Y Leví será el nombre hebreo, ¿verdad? Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su oficina de impuestos y le dijo, sígueme. Al igual que hizo, Pedro recordaba cómo hizo con él y con Andrés, ¿verdad? Su hermano, con Santiago y Juan, a las orillas del lago también. Algo interesante, dice que iba por las orillas del lago. De la misma manera se encuentra en las orillas del lago, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba en su oficina de impuestos, y lo llama igual. Después, dice, él se levantó y lo siguió. La misma respuesta. De inmediato, él se levanta y lo sigue. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, lo dice muy rápido, ¿verdad? Para el lector distraído, pues este cambio de escena pareciera algo natural y muy rápido, ¿verdad? Sin embargo, al decir que Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Leví, pues quiere decir que Leví hizo una celebración, digamos. Hizo una celebración invitando a Jesús, ¿verdad? Y a otros publicanos, porque dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, porque eran muchos
los que lo seguían. Cuando dice muchos, ¿qué podríamos pensar? ¿100, 200, 1000? Digo, difícilmente podría uno pensar que eran muchos al decir que eran 50, ¿verdad? Muy probablemente eran cientos. Y entonces dice aquí, se estaban sentados con él los recaudadores de impuestos y pecadores. Imagínense toda la algarabía, ¿no? Toda la algarabía que se haría ahí en los alrededores. Ahora, para que hayan venido todos los invitados, ¿verdad? Que también son no solo los pecadores, también recaudadores de impuestos, pues tuvo que haber una convocatoria de parte de Mateo hacia todos sus amigos, conocidos, ¿verdad? Funcionarios, digamos, que trabajaban para Roma, funcionarios judíos que trabajaban para Roma, y entonces eran estos famosos pecadores públicos, ¿no? Dice, los maestros de la ley del partido de los fariseos, recordemos que estaba el partido de los fariseos y de los saduceos, estos dos diferentes, ¿verdad? Que unos, digamos, para mayor referencia, los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles, ¿verdad? Los seres espirituales, y los saduceos no. Ellos solamente lo que veían, palpaban, podían tocar, medir. Dice, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, le decían a sus discípulos, ¿por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con pecadores? Y Jesús oyó esto y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nuevamente, Jesús hace esta referencia a la enfermedad y al médico que llega a sanar. Jesús es el médico. Jesús es nuestro médico de cuerpo y de almas, ¿verdad? De cuerpos y almas. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Para recibir a Jesús tenemos que reconocer nuestro pecado. Los fariseos y todos los que se consideraban puros no se acercaban a Jesús para pedirle sanación, ni perdón, ni nada por el estilo. Y por eso Jesús pues no se toma, digamos, la molestia de acercarse a ellos en ese tenor. Pero ellos están ahí como jueces, están allí para acosarlo, para cuestionarlo, ¿verdad? Llenos de escepticismo. Tienen más digamos, esta actitud del enemigo, del diablo, el acusador de nuestros hermanos, dirá el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Constantemente buscando en qué hay que acusar a Jesús, viendo en qué es reprochable, de acuerdo al entendimiento que ellos tenían de la ley. Pero Jesús muestra este rostro compasivo, que es el médico que llega buscando a los enfermos, es el médico que va buscando al que lo necesita, que va buscando al que reconoce que tiene algo por qué ser sanado, que tiene una limitación, una enfermedad, un vicio, una atadura al mal, al sufrimiento, a la tristeza, al dolor interior, ¿verdad? A sentirse frustrado, etc. Jesús viene buscando a todos aquellos que se sentían marginados, que se sentían señalados, que se sentían... Y que esto probablemente pues los podía llevar a este sentimiento no solo de culpa, ¿verdad? Sino también a este dolor, ¿verdad? A este sentirse sobajados. Y Jesús va a ellos y dice, es que yo no vine a llamar a los justos, a los que se sienten puros, limpios, sanos, sino he venido a llamar a los pecadores, a los enfermos, a los que necesitan de mí, ¿verdad? A los que viven en este sufrimiento. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? Y Jesús les contestó, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no pueden ayunar. No tiene sentido que ayunen. Llegará un día en el que el novio les será quitado y entonces
ayunarán. El ayuno que tenía esta importancia, ¿no? De ser parte de una vivencia espiritual, de un rito también de penitencial, ¿verdad? Bueno, si Jesús puede perdonar los pecados, si Jesús es el médico que viene a sanar, que viene a liberarnos del mal, bueno, ¿por qué no ayunan, verdad? ¿Qué acaso el ayuno no es importante también para mostrar este deseo de ser sanado, este deseo de cambio? Pero Jesús les dice, bueno, es que yo estoy aquí. Está el novio todavía con ellos, no tiene sentido que ayunen, pero el día que yo ya no esté con ellos, ciertamente ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Mi enseñanza es algo nuevo. Es la buena nueva. Es llevar a verdadera plenitud la enseñanza original de la ley de Moisés. La enseñanza original de Dios al pueblo de Israel. Es una vuelta al origen, pero para ti, para la cultura de ese momento, es algo nuevo. Y entonces hay que romper con lo viejo. Fíjense cómo en algún momento, al principio, las comunidades cristianas, pues, cohabitaban en las sinagogas, ¿verdad? Con el resto de los judíos, y eran vistos como un nuevo grupo, una nueva secta, digamos, dentro de los judíos, como si estuvieran los saduceos, los fariseos y ahora los cristianos. Pero Jesús dice, no, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un borrón y cuenta nueva, podríamos decir, una separación clara, porque esto es algo nuevo. No vengo yo a poner lo nuevo en odres viejos. La enseñanza nueva en estructuras antiguas, hay que ponerlo todo nuevo. Aquí ya está marcando Marcos, ¿verdad? Como discípulo de Pedro, Pedro está recordando, y así Marcos lo consigna en su evangelio, que Jesús trae algo nuevo. Y así la iglesia será el nuevo pueblo de Israel, el nuevo encargado de llevar a cabo la voluntad del Padre. Y que bueno, entonces el pueblo de Israel, los rabinos, toda esta estructura judía quedará hecha a un lado, porque Jesús viene a poner algo nuevo. Y no es que Jesús quiera rechazarlos a ellos, sino que ellos se niegan a lo nuevo. Ellos se niegan a recibir esta novedad de Jesús. Ellos tendrían que, al aceptar a Jesús, dejar lo anterior, ¿verdad? Como será toda esta pugna de las primeras comunidades entre los famosos judaizantes, aquellos que decían que para ser cristiano primero había que ser judío, y San Pablo que dice, no, es que esto es nuevo. En el Concilio de Jerusalén, que se narra en el capítulo 15, creo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues esta es la discusión, y San Pablo llega con Silas, ¿verdad?, a presentar esta situación, o con Bernabé, no recuerdo ya bien, pero llegan ellos con los apóstoles a Jerusalén a tener este primer concilio, donde se van a poner de acuerdo los cristianos, ¿verdad?, la iglesia, cómo tiene que ser. ¿Se tiene uno que hacer judío o no? ¿Verdad? Tenemos que primero conocer la ley de Moisés viniendo de otras culturas o no. El mensaje de Cristo es algo nuevo. Pues sí, aquí Jesús dice, yo traigo algo nuevo, ¿verdad? Yo traigo algo nuevo. Un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Los fariseos le dijeron, ¿te das cuenta que hacen en sábado lo que no está permitido? Y Jesús le respondió, ¿y no han leído ustedes nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? ¿Cómo
comió de los panes de la ofrenda que solo los sacerdotes podían comer, solo a ellos les estaba permitido comer, y dio también a quienes lo acompañaban. Y añadió, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Nuevamente, este punto final, ¿verdad?, de este capítulo 2, aquí nos dice, va sobre la misma línea de este partir, ¿verdad?, este parteaguas que marca Jesús con la antigua alianza, este parteaguas que va a marcar Jesús con la sinagoga, este parteaguas que va a marcar Jesús con la enseñanza farisea de los judíos, digamos, ¿verdad? Para entrar en la nueva economía de la salvación. Y nos va a decir ahora, desde la perspectiva de la liturgia, digamos, el sábado. El sábado que era el día dedicado al Señor y que por otro lado no estaba permitido de acuerdo al rito, de acuerdo a las ordenanzas, ¿verdad? El famoso Shabbat estaba ordenado que no se podía realizar ningún trabajo. Y ciertamente, en esa parte de la legislación, pues los rabinos habían entrado a meter su cuchara, aumentando y digamos, dificultando cada vez más, poniéndose más estrictos en las ordenanzas específicas, que era no trabajar. Por ejemplo, no se podía dar más de 100 pasos, no se podía hacer ciertas actividades que eran consideradas trabajo, y entre ellas el hecho de ir arrancando las espigas y comerlas porque tienes hambre, pues para ellos, no, es que eso es trabajo, porque están cosechando, porque le están quitando el fruto a las espigas, etc. Y entonces Jesús dice, a ver, espérense tantito, marcando también esta diferencia, marcando también este parteaguas, diciendo, a ver, el sábado originalmente se hizo para el hombre, para que el hombre tuviera su encuentro con Dios, pero no es algo obligatorio, no es algo obligatorio, el Señor ve el corazón. El hombre se puede encontrar con Dios en cualquier día de la semana, no solo en el sábado. Y dice todavía más, el Hijo del Hombre, o sea, yo Jesús, yo el Mesías, el Hijo del Hombre es Señor, es dueño del sábado. ¿Y quién era el dueño del sábado? ¿Quién era el Señor del sábado? Dios. Porque el Shabbat había sido instituido por Dios. El dueño del Shabbat era Dios. Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Tengo el poder, tengo la autoridad para marcar esto. Y para aclararles a ustedes el verdadero sentido del Shabbat y el verdadero sentido también de lo que es la vida del hombre. La vida del hombre está por encima de las ordenanzas litúrgicas. El hombre es criatura de Dios y está por encima de todo lo demás, de todo lo que es la ley, es decir, del cumplimiento externo de la ley. Está primero la dignidad del hombre, la vida del hombre, porque ellos comían porque tenían hambre. Ellos estaban realizando esta actividad porque tenían hambre, no por un ánimo de desobedecer o por un ánimo de, digamos, de cambiar las leyes. No, lo hacen porque tienen hambre. Y entonces Jesús refiere otro momento también en la historia en que David, el rey David, que era el gran rey David, ¿no?, para los judíos, el rey David también, digamos, se brincó las disposiciones litúrgicas y las ordenanzas litúrgicas porque él y su gente tenían hambre. Y por encima de la liturgia está la vida de los hombres, está, digamos, la dignidad de los hijos de Dios. Y esto es lo que nos dice en este breve capítulo 2, nos lo dice Marcos. Y bueno, hasta aquí vamos viendo cómo Jesús muy pronto empieza a ir marcando aquí en el relato de Marcos, que recordemos es reflejo de la predicación de Pedro. Nos va diciendo que muy pronto empieza a dar este choque y este rompimiento de Jesús, sus enseñanzas, el Evangelio, con las disposiciones de la antigua alianza, no por la alianza en sí, sino por la manera como
las estructuras de poder del momento estaban, digamos, realizando o llevando a cabo esas ordenanzas de la antigua alianza. Y entonces Jesús de inmediato empieza a marcar con diversas acciones este rompimiento entre lo antiguo y lo nuevo que Él trae. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Te damos gracias, Padre Celestial, por este capítulo 2 del Evangelio de Marcos, donde tú, Señor, nos dejas en claro que por encima de todo lo exterior, de todas las, digamos, leyes externas, está por encima de todo ello la compasión que tienes tú hacia el hombre, que lo necesita, que necesita tu ayuda, que necesita tu presencia, que necesita tu amor, que necesita vivir, que necesita salir adelante, que necesita deshartarse, de romper esas ataduras que le impiden ser libre para verdaderamente vivir en la libertad de los hijos de Dios, vivir en esta libertad para amar, en esta libertad para darse a los demás, sin sentir este continuo acoso de los que solamente están señalando las fallas, que solamente están buscando qué es lo que está mal, aquellos que no les interesa la dignidad del hombre, sino al contrario, acusarlo y sobajarlo. Señor, gracias porque vienes y nos liberas. Gracias porque traes este evangelio, este mensaje de salvación que es liberación, que es vida, que es paz, que es alegría. Y es algo que tú nos enseñas. ¿Qué es lo necesario para servirte? Bueno, pues primero que nada, reconocernos enfermos, reconocernos atados, reconocernos necesitados del médico. Tú, Señor, que vienes y nos salvas, que vienes y nos sanas, que tocas el corazón, que viendo nuestra inmundicia, nuestras fallas, que presentamos ante ti, si tú quieres, Señor, puedes sanarme, si tú quieres, puedes curarme. Y por tu compasión y tu amor, Señor, tu misericordia, vienes y nos tocas. Gracias, Señor, por esta liberación que nos traes, por este mensaje de compasión, de misericordia, de vida, de alegría, de integración entre tus hijos, de unidad, de convivencia fraterna, en el perdón, en la búsqueda del servicio unos a otros para liberarnos de nuestras ataduras. Gracias, Señor. Concédenos las gracias que necesitamos, la ayuda de tu gracia, de tu poder, Señor, para que podamos ser fieles a esta enseñanza y verdaderamente, así como tú, llevar esta liberación a los cautivos de nuestra época, de nuestra realidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.